Hola, buenas tardes. Hoy siendo miércoles 22 de febrero del 2017, aquí en su programa Diálogos Abiertos. Hoy grabamos la histórica edición número 200. Tenemos como invitado al hijo del filósofo, el doctor Gustavo Bueno Martínez. Buenas tardes hasta Oviedo, buenas noches hasta Oviedo, España, al doctor Gustavo Bueno Sánchez, con licenciatura en Historia en la Universidad de Oviedo y con doctorado en Filosofía en la Universidad de Oviedo. Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Nada, aquí estamos, a tu disposición. Bueno, hoy vamos a hablar de tres temas: la teoría del cierre categorial, el materialismo filosófico y la filosofía en la Guerra Fría. Bueno, no va a ser así el orden, pero bueno, iniciamos con la introducción al pensamiento del doctor Gustavo Bueno. ¿Cuál es la trascendencia del pensamiento de Gustavo Bueno? Hombre, la trascendencia, pues, está por ver eso. Es decir, que el Bueno publicó y dispuso una gran obra entre, pues, finales de los años 40, principios de los 50, y luego ya más sistemáticamente, pues, a partir de los años 60, 70, hasta el año pasado, hasta 2016, y se fue construyendo lo que ha cristalizado como un sistema filosófico que se denomina materialismo filosófico. Y entonces la trascendencia que pueda tener, pues eso es algo que no hay todavía perspectiva para verlo, pero sí que ofrece, pues, un sistema que, recuperando buena parte de pues la tradición filosófica, como es natural en todo proceso filosófico, incorpora una serie de distinciones, de análisis, de planteamientos que determinan la cristalización de todo un sistema filosófico con visiones originales en cuestiones de ontología, en cuestiones de teoría de la ciencia, en cuestiones de historia de la teoría de la filosofía, de la religión, etcétera, etcétera. La filosofía política, prácticamente el sistema de Bueno, él ha tratado prácticamente todos los campos tradicionales de la filosofía, incluso cuando en el año 98, 99 se preparó el diccionario filosófico con Pelayo García Sierra, pues algunas partes que estaban menos tratadas, como podía ser, por ejemplo, la estética, se aprovechó aquel diccionario para, en forma de entrevista, incorporar algunas posiciones estéticas que luego, posteriormente, fueron desarrolladas, pues, en la filosofía de la música, etcétera. Ok, ¿cuáles son las obras más representativas del pensamiento de Gustavo Bueno? Bueno, seguramente la obra clave es Ensayos materialistas, que se publica en el año 1972 y que es donde ofrece las divergencias sobre los modos tradicionales de entender la idea de materia y el propio materialismo, al incorporar, pues, tres géneros de materialidad, rompiendo con la posición dominante en aquel momento, que era la propia heredera de la tradición llamada materialista, reconstruida, pues, o construida a partir del siglo XVIII, pero que desde materialismo y empiriocriticismo de Lenin, luego instaurado como filosofía oficial en la Unión Soviética, había normado y formado la concepción, pues,
cientos de generaciones y de millones de personas. Entonces, frente a al dualismo materialista del Diamat en el año 72, bueno, en ensayos materialistas marca las líneas que luego van a ir determinando la necesidad de hacer análisis sobre las ciencias, es decir, después pues, se irá cristalizando la teoría del cierre categorial como una teoría de la ciencia, la filosofía de la religión, etcétera, etcétera. Ok, bueno, ¿qué es el materialismo filosófico? Adentrándonos al tema. Eso, el materialismo filosófico es un término que tiene una tradición clásica, es decir, en español, por ejemplo, materialismo filosófico es un término que se utiliza desde 1840, aunque para referirse a otras cosas. Es un poco lo que sucede con el término materialismo, materialista. Son términos que surgen en inglés, en francés, pues materialista en el siglo XVII, materialismo a principios del siglo XVIII, pero que aunque aparenta una continuidad y que bajo el rótulo materialismo se expresa algo claro y distinto, en realidad materialismo así, sin apellidos, es un conjunto de cosas tan dispersas y tan contradictorias y tan hasta enfrentadas entre sí, que va cambiando a medida que pasan los años, que el rótulo materialismo filosófico en 1840 pues es muy distinto al uso que del materialismo filosófico se hace, por ejemplo, en la literatura soviética, o al uso que bueno hace de él en ensayos materialistas en el 72, donde probablemente en el 72, cuando si se lee ensayos materialistas, ahí no tiene bueno voluntad de con materialismo filosófico referirse a un sistema del que él sea el principal autor, pero a medida que va pasando el tiempo, pues podríamos decir que el materialismo filosófico, desde nuestra perspectiva, se identifica con filosofía, no solo con verdadera filosofía, sino con filosofía verdadera. Y entonces el nombre, el rótulo materialismo filosófico para denominar la construcción filosófica realizada por Bueno, la construcción sistemática filosófica realizada por Bueno, pues comienza a tener cuerpo propio pues desde finales de los años 70 o así, ¿no? Y ya de una manera más cristalizada, pues se podría decir que, por ejemplo, el diccionario que antes mencioné, el diccionario de Pelayo, dispuesto por Pelayo García Sierra, que es él empezó a prepararlo, yo creo que en el 97, 98, en internet quedó dispuesto en el año 99, creo que es, o 98, 99, y luego se publicó unos meses después en papel. La versión en papel es ligeramente distinta a la versión disponible en internet. Y ahora, en estos meses, se va a empezar a actualizar una nueva versión del diccionario filosófico, que se llama Manual de Materialismo Filosófico. Es decir, ahí, digamos, con esa obra, el materialismo filosófico, al recopilar en ese diccionario textos que estaban dispersos, al sistematizarlo, etcétera, pues se pudo ver ya cómo formaba un cuerpo el sistema del materialismo filosófico, que vuelvo a decir, en ese diccionario tal como está en su versión en internet hoy día, en filosofía.org/filomat, no incorpora todos los textos aportados por Bueno y sus discípulos desde el año 2000 hasta 2016, o sea, y textos importantes. Hay un gran trecho. Que precisamente Pelayo García Sierra está ahora ampliándolo, y bueno, ya tiene preparadas más de 200 páginas de textos nuevos para incorporar, y que en las próximas semanas
iremos incorporando a una versión digital actualizada del diccionario filosófico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, materialismo filosófico entonces es un rótulo existente desde el siglo XIX en español, pero que a partir de, digamos, de finales de los años 70 comienza a adquirir una especificación propia que se ha convertido en hegemónica en nuestro presente, por la cual hoy podríamos decir que el rótulo dominante materialismo filosófico se refiere al sistema filosófico construido por bueno y en torno a bueno. A nada que se busque en internet, pues se pueden ver una bibliografía cada vez más abundante de obras, de tesis doctorales, de libros que hacen análisis de esto desde el materialismo filosófico, por ejemplo, cosas así. En la revista El Basilisco, que pronto cumplirá 40 años, que cuando empezó en los años 70 tenía como subtítulo Revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cultura. A partir del año, creo recordar que es a partir de 2008, me parece, ya adopta el rótulo Revista de Materialismo Filosófico. Es decir, el materialismo filosófico no es decir, no hay un momento en el cual bueno dijera, pues voy a hacer un sistema filosófico y a llamarlo materialismo filosófico. No, es decir, de hecho, el uso ejercido que de materialismo filosófico bueno hace en esos materialistas, pues es equivalente pues a filosofía, a una filosofía materialista, pero que el materialismo filosófico rompe y se separa de los materialismos anteriores y, por supuesto, de esa supuesta continuidad del materialismo desde la antigüedad clásica, tal como muchos autores la entienden, en buena medida siguiendo la reconstrucción más o menos fantástica que en los años 60 del siglo XIX hizo el alemán Lange en su Historia del materialismo. Es decir, cuando desde el punto de vista académico, histórico-filosófico, Lange decide reconstruir una historia del materialismo suponiendo una continuidad del materialismo con determinadas características que es lo discutible. Y en ese sentido, la definición del materialismo filosófico más sencilla y más clara para entendernos, es decir, no en absoluto el materialismo filosófico es un corporeísmo o es un sistema grosero que diga pues que todo es materia, y que identifique la materia con la materia corpórea, ¿no? Cuando el materialismo filosófico incorpora tres géneros de materialidad, donde existen realidades materiales que son incorpóreas, la distancia entre esta pieza y este bolígrafo, que hay una distancia, de una realidad material, pero que es incorpórea, ¿no? Entonces, como definir el materialismo por un concepto, por materia, no tenía sentido, que la definición que más clara para distinguir el materialismo filosófico de otros sistemas es que que se identifica en el materialismo filosófico se niegan la existencia de sustancias espirituales vivas incorpóreas, ¿no? Es decir, no cabe en el materialismo filosófico espíritus vivos que no tengan cuerpo. O sea, y lo cual, por otra parte, están de acuerdo en esos postulados que por otra parte son evidentes. Es decir, o al revés, tendrían los espiritualistas que demostrar que existen seres vivos incorpóreos, al margen de que sean materiales o inmateriales. Ok, bueno, la siguiente pregunta: ¿qué es lo que ha aportado el materialismo filosófico a la corriente materialista?
No, pues en primer lugar, discutir esa supuesta corriente materialista. Es decir, esa corriente materialista es una categoría historiográfica que puede dejar muy contentos y que además provoca notables confusiones. No hay que olvidar que la tradición filosófica va muy ligada históricamente a posiciones de tipo religioso. ¿Por qué? Porque aunque la filosofía griega surja fundamentalmente como una crítica a la religión y al panteón mitológico de la religión griega, y entonces pues Platón y Aristóteles particularmente Aristóteles, pues con la idea límite de noesis noéseos, haciendo la crítica al panteón de dioses antropológico, o de dioses terciarios, de dioses secundarios, perdón, según nuestra terminología, es decir, de hombres divinizados, que eran los que circulaban entonces como superación de los dioses meramente animales, de las formas de religiosidad primaria, etcétera. Bueno, pues lo que sucedió fue que después de aquellas críticas a las religiones realmente existentes hace 25 siglos o 24 siglos, sucede que las religiones hoy dichas superiores, las religiones terciarias, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, incorporan a Aristóteles, incorporan la crítica filosófico-teológica de entonces, la incorporan de distinta manera. La incorporación aristotélico-teológica, tanto en el seno del judaísmo como en el seno del islamismo, alcanzó su límite interno en el siglo XII. Diríamos, Maimónides y Averroes marcan unos límites en los cuales, desde el punto de vista de la ortodoxia religiosa interna de su momento, se convirtieron en inaceptables, tanto para la ortodoxia judía como para la ortodoxia islámica. Resumiendo, la filosofía desaparece como tal dentro del Islam y dentro del judaísmo ortodoxo, no del judaísmo heterodoxo o de los que se fueron de la sinagoga, como pudo ser Spinoza, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el ámbito cristiano medieval, la filosofía se mantiene. La filosofía no es vista como un enemigo que hay que batir, incompatible con la fe, como sucede en el Islam con Averroes, cuando Averroes tiene que abjurar de sus errores que están haciendo a la juventud perder el interés por la yihad, etc. Y entonces, ¿qué quiere eso decir? Pues que en la tradición filosófica, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII como mínimo, prácticamente es una tradición filosófica cristiana, donde en buena medida las preocupaciones de la filosofía tienen que ver en mayor parte con cómo articular o cómo justificar racionalmente la teología frente al irracionalismo primero musulmán y luego luterano, cuando se produce la reforma, y también fundamentalmente porque no hay que olvidar que el recelo por la filosofía por parte de la ortodoxia bíblica es total, Es decir, vamos a ver,
a los Colosenses 2:8 contra la filosofía, donde fuera San Pablo fuera un autor deutero paulino, ahí lo que es la única vez, o sea, en la Biblia se habla solo una vez de filósofos y solo una vez de filosofía, y lo que se dice en la Biblia de la filosofía es, pues mirad que no se engañen los falsos filósofos con las cosas que piensan los hombres, que eso, bueno, se va, entonces ese mandato de la epístola a los colosenses tiene mucha fuerza, y la sigue teniendo en muchas perspectivas que procuran separar la religión de la filosofía, posturas que hoy día se incrementan en el seno del catolicismo, por supuesto en la mayor parte de las versiones del protestantismo, donde la filosofía es vista como algo que hace perder la fe. El mismo mecanismo que había sucedido en el siglo XII con Averroes en Córdoba. Bueno, pues en este sentido, la filosofía durante siglos, su principal preocupación ha sido cuestiones que tenían que ver con lo que diríamos asuntos teológicos. Claro, esta situación cambia en el siglo XVIII francés, bueno, el siglo XVII, con el avance de las ciencias, con los cuestionamientos del libro único de la Biblia, que había habido antes montones de cuestiones, pero para seguir por esta línea del materialismo. Entonces, el materialismo en el siglo XVII, pero fundamentalmente en el siglo XVIII, se asocia o tiene que ver con el desarrollo de las ciencias que cuestionan la fe. Y entonces, claro, los llamados materialistas del siglo XVIII, la mayor, no se puede decir tampoco que sean ateos, ¿no? Muchos son teístas, sí que son profundamente anticlericales, ¿no? Entonces ahí, claro, se mezclan una serie de campos, de terrenos, que acabarán desembocando en todas las discusiones sobre el materialismo en el siglo XIX y, por supuesto, en el materialismo implantado más potente del siglo XX, que es el que está vinculado con el Tiamat, con el materialismo dialéctico, con la filosofía oficial soviética. Entonces, frente a este panorama, el materialismo filosófico lo que no se conforma es ni con la idea de materia que se comienza a conformar en el siglo XVIII, en el siglo XIX, íntimamente vinculada al propio desarrollo de las ciencias positivas, al propio cierre categorial, a la propia constitución de ciencias que antes no existían. Es decir, antes has mencionado el cierre categorial. El cierre categorial es la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, que supone que las ciencias, que no hay una ciencia en general, que hay muchas ciencias o distintas ciencias particulares, pero que una ciencia tiene que tener un cierre del campo categorial en el que se mueve, y que las ciencias son herederas de técnicas anteriores, pero que en un momento determinado se dotan de una serie de principios, de conceptos, de instrumentos, y que impiden, por ejemplo, pues hablar de química antes de que se tenga definido el concepto de elemento químico. Entonces, claro, la química en la Edad Media, pues no, ahí es impropio hablar ahí de química. Ahí podrás hablar de alquimia, podrás hablar de cocina, podrás hablar de metalurgia, podrás hablar de técnicas de teñir o de obtener productos con cualquier objeto, pero
química como tal, no se puede hablar de química hasta que comienza a producirse el cierre categorial de la química, que exige, ¿y cuál es el fundamento de la química? Entonces, claro, eso exige tener unos, ciencia por ciencia, ir describiendo cuáles son las características que requiere una ciencia en general y cada ciencia en particular. Entonces, en el caso de la química es la existencia del elemento químico, que es lo que diferencia la química de la física o de la física química. Cuando andan pasando las décadas se rompe el átomo y cosas así, y se rompe el elemento químico, y entonces estamos hablando de otra cosa ya que no es química, ¿eh? Entonces la química está a la escala de los elementos químicos cristalizados en la tabla periódica de Mendeleev y que se empiezan a definir pues cuando se comienza a distinguir el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso históricamente muy definible. Y entonces en ese mismo proceso de la química, pues ahí claro, hay toda la idea de materia, que materia es un término latino y medieval, donde materia tiene que ver con madera, pero más con madera que sirve para hacer algo que como madero que sirve para quemar en la chimenea. Entonces, bueno, dice que la propiedad de materia tiene que ir reconstruyéndose a medida que el desarrollo de las ciencias va avanzando. Entonces esa situación determina un galimatías o una confusión conceptual si no se tiene claro de qué materia, de qué materialismo estamos hablando en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, que es aquella que determina unas reconstrucciones académicas, como la del Lange que decíamos antes, o unas referencias al materialismo en general, como tú acabas de hacer hace un poco. Es decir, es que no existe ese materialismo, o qué aporta al materialismo, no. El materialismo filosófico no aporta nada al materialismo, el materialismo filosófico aporta a la filosofía en general. Y entonces del materialismo prácticamente mantiene el nombre de decir materialismo. ¿Por qué? Fundamentalmente frente a espiritualismo y frente a formalismos, ¿no? Pero el materialismo filosófico rompe con la tradición, o sea, niega la existencia de una supuesta tradición ininterrumpida que pareciera, de la cual sí que vivían la ideología de la Unión Soviética, por ejemplo. Es decir, los autores soviéticos, bueno, y antes de los soviéticos, digo soviéticos incorporando a Marx y a Engels, aunque sea anacrónicamente, pero porque si no hubiera sido por la Unión Soviética, pues Marx y Engels estarían absolutamente olvidados. Pero ya Marx y Engels, y el propio Marx se enfrentó con Lange, y ya que tiene la dialéctica de la naturaleza, Engels, etcétera, ya a Lange y a todos los materialistas groseros del siglo XIX, pues a Buchner, a Moleschott, etcétera, y de hecho la propia historia del materialismo, que diga, aquí el problema de alguien que se acerca a estas cosas es que existe probablemente en determinados sectores un cierto prestigio del rótulo materialismo frente al espiritualismo, un cierto prestigio pero muy difuso, muy borroso, que tiene que ver seguramente con asociar el materialismo con anticlericalismo o con ateísmo, o asociándolo a la filosofía soviética o cosas así, al marxismo, que dice una cosa más, digamos, de propaganda que de fundamento, ¿no? Y por otra parte la confusión que se puede, o la indistinción que continuamente se produce es en esa crítica por una parte al Lange y a esa reconstrucción que hizo del historia del materialismo, pero por otra parte incorporación
dentro del diamat de esa tradición. Es muy curioso cómo, claro, la construcción, la filosofía soviética, el diamat, desde el punto de vista filosófico, propiamente filosófico, es una filosofía muy floja, ¿no? Lo cual es absolutamente comprensible. Es decir, seguramente nunca la filosofía estuvo tan asociada al poder, que incluso más que el vínculo que pudo tener Aristóteles con Alejandro, porque en el diamat, en la filosofía soviética, pues nada menos que Lenin y que Stalin, que son los adalides políticos principales de la Unión Soviética, son a la vez los filósofos más ilustres en su tradición, o más influyentes en su tradición, como querrán luego serlo, pero ya, claro, con el carácter de esperpento, pues qué sé yo, el camarada Kim Il-sung en Corea del Norte, cuando él propone como gran idea filosófica renovadora pues la idea Zuché y cosas así, pues, o digamos todas las construcciones filosóficas, o sea, las adaptaciones al diamat que se quieren hacer en la República Popular China, teniendo al camarada Mao Zedong también como máximo adalid, sucesor de Lenin y de Stalin, y por supuesto de Marx y de Engels. Es decir, la secuencia iconográfica Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong no es solo una secuencia de ideólogos políticos, sino también filosóficos. Claro, esto determina que por la propia naturaleza de las cosas, es decir, Lenin, habíamos dicho antes, que escribe Materialismo y Empiriocriticismo, se publica en el año 9. Prácticamente, pues, es decir, que no tiene poca influencia. Cuando comienza a tenerla es a partir del triunfo de la Revolución de Octubre hace justo 100 años, en 1917, y cuando en el año 20 aparece la segunda edición de Materialismo y Empiriocriticismo, pero luego en el año 23, cuando ya se funda el Instituto de Marx Engels, que cuando muera Lenin será el Instituto de Marxismo-Leninismo, y Materialismo y Empiriocriticismo se comience a traducir a partir del año 22-23 pues al alemán, al inglés, al francés, al español y a todas las lenguas habidas y por haber. Materialismo y empiricismo entonces se convierte en una referencia, no la única, para la construcción filosófica de la nueva filosofía que tiene que salir de la Revolución de Octubre. Claro, en una situación muy agitada, primero por la guerra civil en Rusia, después de dividirse la Unión Soviética, después por la propia muerte de Lenin, y después pues, por la Gran Guerra Patria, por la Segunda Guerra Mundial, es decir, las purgas, las desviaciones trotskistas, todo lo que se quiera incorporar. Revisionismo. Con lo cual, ¿qué sucede? Que cuando se comienza a cristalizar la filosofía oficial soviética, es prácticamente después de la guerra mundial, ¿eh? Y ahí se produce, curiosamente, una discusión entre Alejandrov y Zidanov, muy curiosa, y es que Alejandrov publica una historia de la filosofía en la cual presenta el diamat como una continuación de la tradición filosófica anterior, un poco pues en la línea de incluso pues hasta de la historia del materialismo de Lange, intentando ver en los autores materialistas más progresismo que en los que no lo son, pero son todo ideas ideológicas del 19, es decir, eso no hay
Bueno, bien, hay una que es muy peligroso esas asociaciones. Y sí, a ese libro se le da el premio Stalin, pero al año siguiente Zidanov dice, esto es demasiado eurocentrismo o demasiada dependencia de la tradición burguesa filosófica. Hay que empezar a buscar los autores progresistas en las y materialistas en las distintas repúblicas socialistas soviéticas como los verdaderos fundamentos de la filosofía que tenemos que construir. Y entonces cualquier poeta romántico de Azerbaiyán que hubiera escrito a mediados del 19 unos versitos al sol, pues decían, un autor materialista maravilloso porque ensalza a la naturaleza y al sol. Entonces, bueno, pues con esos mimbres fueron construidos, pero manteniéndose en el nivel tan limitado de materialismo y empiricismo pues poco se podía hacer. En ese sentido, la obra de Bueno del 72, Ensayos materialistas, que prácticamente pasó desapercibida en la crítica propia del marxismo-leninismo, es decir, en Ensayos materialistas, Bueno está discutiendo fundamentalmente contra la escolástica soviética y se hace en el 72, es decir, 3 años, un libro publicado en España 3 años antes de que muriese Franco y cuando todavía pues faltaban hasta el año 90 pues 18 años para que colapsara la Unión Soviética. Es decir, ahora, Ensayos materialistas es un libro que prácticamente no tuvo repercusión, mucha gente no lo entendieron, mejor dicho, no lo quisieron entender. ¿Por qué? Digamos, porque la imbecilidad filosófica de la mayor parte de los autores del Diamat es notable, ¿no? Y entonces, cómo se está demostrando con estudios más pormenorizados, que siguiendo ensayos materialistas se han realizado más presentemente. Es decir, en tu programa ya has entrevistado a Esquinas, a José Ramón Esquinas. José Ramón Esquinas tiene una tesis doctoral que aparecerá publicada en breve, en cuanto termine de redondearla, que es una crítica de la idea de materia y de materialismo utilizado en la Unión Soviética, en el Diamat, desde el materialismo filosófico. Claro, esa crítica la hizo Bueno en el 72, en Ensayos materialistas. Lo que ha hecho Esquinas es profundizar con mucha más erudición de autores, de escuelas, haciendo unos barridos más profundos, pero digamos, ¿qué le importaba al Diamat los ensayos materialistas de Bueno? ¿O qué le importa al Diamat, que ya no existe más, que ya prácticamente perdió su fuerza con la descomposición de la Unión Soviética, aunque durante unos años se mantuviese formalmente en algunos países antiguos satélites, pues como pudo ser Cuba, o algunos manuales mantengan su vida en algunos países de Hispanoamérica, o en Corea del Norte, o de aquella manera en China, pues algunos pretendan mantenerlo? Pues ni en la Unión Soviética, que tuvieron 18 años, tuvieron capacidad para criticar o para negar o discutir las tesis de ensayos materialistas, y ni es fácil que desde esas perspectivas se hagan, y los intentos que se han hecho por parte de algunos bondadosos autores, pues no resisten pues una crítica mínimamente rigurosa o filosófica que no sea puramente ideológica o críticas puramente basura.
En este sentido, por eso Ensayos materialistas es una obra clave, porque aborda directamente las cuestiones ontológicas, los requisitos de partida de toda construcción filosófica ulterior. Pero, por ejemplo, buena parte de las obras ulteriores de Bueno, como puede ser, antes la mencionamos, pues el animal divino, la filosofía de la religión, claro, la filosofía de la religión es una obra que tanto impugna las pretendidas construcciones internas o hechas desde posiciones religiosas de tipo filosófico para justificar la religión, etcétera, etcétera, como las simplezas que desde el Diamat se hacía hacia la religión, pretendiendo reducirla, herederos de las posiciones ilustradas del siglo XVIII, pues a un mero engaño de los sacerdotes o a una mera enajenación colectiva, etcétera. Hombre, eso son reducciones puramente psicologistas o economicistas o de un sociologismo rastrero o simplón que no permiten entender que de los 7.000 millones de humanos que somos sobre el planeta en nuestros días, pues haya 6.000 o 5.500 que están abducidos por religiones diferentes. Sí, hombre, si es todo un engaño de los cleros correspondientes, se está suponiendo que la imbecilidad humana es mucha, aunque lo sea. Es decir, desde el punto de vista filosófico hay que intentar encontrar qué grado de verdad tienen las religiones y para poder entender ese fenómeno. Y lo que hace el animal divino, por ejemplo, es disociar radicalmente a Dios de las religiones. Dios no tiene que ver con la religión. Dios es una construcción filosófica, teológico-filosófica, muy reciente, de Aristóteles, cuando las religiones vienen de antes. Los dioses son anteriores a los dioses de los teólogos y de los filósofos. Claro, cuando todo esto se confunde, pues, y como la mayor parte de quienes hoy firman como filósofos en realidad son clérigos enmascarados, y ya la mezcla más explosiva en la degeneración, clérigos que en la infiltración que las iglesias hicieron con el marxismo en los años 60, paralela a la infiltración que los marxistas hicieron en las iglesias, unos con otros. Evidentemente, quien salió triunfante fue Lech Walesa y su sindicato Solidaridad, o el Papa Wojtyła, y que sepultaron a la Unión Soviética. Pues entonces, herederos de aquellas tradiciones donde mezclan posiciones religiosas supuestamente avanzadas, progresistas, con lecturas marxistas, entonces ahí se crean unas mezcolanzas, unas papillas propias para personas despistadas, para ingenuos, donde quienes las promueven o son malvados o son imbéciles, pero que provocan unas confusiones notabilísimas, notabilistas, y que son las que hoy dominan prácticamente los restos de la filosofía realmente existente. En ese sentido, el materialismo filosófico se desmarca de esas posiciones, y el materialismo filosófico no niega las religiones, como las va a negar. Es decir, sería negar la realidad de que millones de humanos son religiosos y practican religiones, unas más extravagantes que otras, muy pocas con justificaciones
racionales o con pretendidas justificaciones racionales. Muy pocas. Prácticamente el cristianismo, prácticamente el catolicismo en nuestros días y algunas variantes herederas de las divergencias luteranas, pero bueno, a punto de acercarse a las posiciones católicas. Porque obviamente desde una ortodoxia calvinista pues toda filosofía sobra, o sea, lo que se llama filosofía algo por propaganda. Entonces, en ese sentido, las posiciones del materialismo filosófico frente a la religión no son de negar las religiones, son de reconocer las religiones. Tampoco es de mantener posiciones anticlericales. ¿Para qué sirven esas posiciones anticlericales? Es decir, y además porque hay que reconocer buena parte de análisis particulares que desde posiciones religiosas se han hecho, porque no son incompatibles, porque hay muchas escalas, muchos niveles de lectura. Y entonces el materialismo filosófico se enfrenta al fundamentalismo religioso, pero también se enfrenta al fundamentalismo político y al fundamentalismo científico, que son los tres fundamentalismos que hoy dominan, y que tanto esos tres fundamentalismos están cruzados de posiciones religiosas, de posiciones ideológicas, y entonces en ese sentido la filosofía, la posición filosófica real, en realidad la única filosófica que lo sea, porque sí, hombre, en plan generoso, pues hay que decir, hay un montón de posiciones filosóficas, sí, pero hay que discutir, y entonces el materialismo filosófico, como es natural, tiene la voluntad de poder reducir cualquier otro sistema filosófico. Un sistema filosófico, por definición, tiene que tener la voluntad y tiene la necesidad interna, racional, de tener que entender a todos los demás sistemas filosóficos, reduciéndolos y superándolos, sabiendo que tampoco va a ser eterno. Los sistemas filosóficos tienen fecha de caducidad hasta que venga otra corriente, desarrollo más potente que sea capaz de englobarlo, al anterior y a todos los demás. En nuestro presente los sistemas filosóficos no están de moda, diríamos. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo construir un sistema filosófico, y porque el propio método geométrico de razonamiento al que lleva un sistema filosófico obliga a tomar posiciones negativas sobre muchas cosas, y al personal prefiere escuchar cuentos agradables más que verdades desagradables. Y entonces, en buena medida, frente al Diamat en la época de la Guerra Fría, a la que te mencionabas antes, pues se construyeron o se potenciaron posiciones filosóficas que fueran asistemáticas, de otro tipo. No querer entrar en ese debate. La filosofía analítica, ¿no? Sí, partes de la filosofía, y no solo la filosofía analítica, sino otras posiciones antifilosóficas, totales, sapienciales, puramente sapienciales, que incluso rompen con la tradición y que tienen muchas derivadas y mucho éxito, aunque curiosamente se advierte en los últimos tiempos una voluntad por volver a la filosofía entendida como un saber que está por encima de todos los demás saberes, porque supone, de todos los saberes particulares, porque supone, digamos, la visión de conjunto, crítica de todos los demás, pero crítica racional, construida, y que tiene que tener potencia hoy para poder enfrentarse al fundamentalismo al fundamentalismo religioso, político, religioso y científico. Bueno, y también al fundamentalismo filosófico de quienes en la ingenuidad se creen pues que la filosofía se agota en la historia de la filosofía. Que hay un fundamentalismo filosófico, aquel de los dosógrafos, de quienes creen que ya está todo dicho, y que sacándole brillo a Santo Tomás, o que sacándole brillo a Hegel, o que sacándole brillo a Kant, o
que sacándole brillo a Krause o a Marx se pueden encontrar fórmulas para lo que venga, o a Zubiri o a Nietzsche, ¿eh? Es decir, pero esos son talibanismos, particulares que no van a ninguna parte. Entonces, en ese sentido, el materialismo filosófico, y aquí respondo a lo que tú decías, ¿qué aporta al materialismo? No, al materialismo no aporta a la filosofía. Okay. Aporta a la filosofía y empezando por la crítica a esa propia idea de un materialismo como una unidad progresista que viene desde Leucipo, desde donde quieras, desde hasta nuestros días, ¿eh? Y que en buena medida ese materialismo es una construcción de los enemigos de la filosofía, una construcción que se manifiesta, que por ejemplo yo siempre recuerdo pues la secuencia de calificativos que un fraile capuchino hace 200 años, 205 años, en 1812, en el contexto de las Cortes de Cádiz, el padre Vélez, en un libro que tiene, su nombre no se olvida, es Preservativo, se llama el libro, Preservativo contra la irreligión, o los planes de la filosofía. Entonces, claro, este es un autor que desde posiciones del antiguo régimen, frente a la Revolución Francesa y frente a la Revolución Liberal Española de 1812, presenta a los filósofos, que los identifica con filósofos, materialistas, ateos, francmasones, liberales, espíritus fuertes, todos esos son sinónimos, ¿no? Todos son sinónimos de lo que luego a muchos les gustará decir ilustrados. Entonces dicen la palabra ilustración y con Kant y ya quedan emocionados y ya piensan que ya han tocado ya las claves de la realidad. Bueno, pues el padre Vélez en 1812 a ese grupo de personas anómalas, también que se dicen internacionales, que la humanidad están a la escala de la humanidad. Entonces, pues que son eso, espíritus fuertes, francmasones, liberales, filósofos, materialistas, ateos, impíos. Todo eso es un enemigo construido como supuestamente impulsado por Napoleón para acabar con el antiguo régimen, con la religión, para dominar Europa. Entonces, pero eso, claro, eso es una construcción facticia, cómoda, es inventarte un enemigo. Entonces, ese enemigo, el materialismo, se lo inventaron los clérigos, y entonces era el materialismo, ateísmo, etcétera. Ese era un enemigo. Pero ojo, ese es un enemigo que sigue existiendo para muchos autores y para muchos predicadores y para muchos profesores de filosofía que en realidad son clérigos o creyentes enmascarados que rajan contra el materialismo. Entonces dicen, estos son materialistas filosóficos. No, claro, en un sentido además de materialismo que no es tampoco del XVIII, que ya viene, ya en el siglo XVII, en el diccionario de Covarrubias, cuando uno de los sentidos de materialista, no de materialista, de material, porque materialista es un poco posterior. Material, dice, un hombre material. Hombre material, dice Covarrubias, es aquel que alejándose de la parte espiritual del hombre se deja arrastrar por las más bajas pasiones o por los deseos más innobles, más animales, digamos, o por las cuestiones más inmediatas, ¿eh? Entonces, ese sentido de material, de hombre material, no materialista, de hombre material, pues ya se da en español en el diccionario de Covarrubias en el 17. Y entonces, opuesto a espiritual, material ahí es bajo, el que se preocupa solo
los bajos instintos. Claro, ahí está en un enfrentamiento entre materia y espíritu, propiamente, pues eso, teológico, pero que va con el tiempo adquiriendo nuevos matices, nuevas irisaciones, pero que llega todo a nuestros días. Es decir, a nada que se escuche a cualquier predicador de cualquier religión de nuestros días, pues el apelar al materialismo o a los deseos materialistas de la gente y tal, pues está en nuestros días. Entonces, eso entra dentro no ya de la propaganda, digamos, propia de la Guerra Fría contra el Yamad, sino propia de la guerra caliente, de la fe contra la razón, que es en términos clásicos.